Entonces, para esto, ella en una ocasión vino y me dijo: tú no sirves como docente, los niños te comen viva. ¿En serio quieres ser maestra? Porque tú no sirves. Hasta que yo no sé por qué, en un determinado momento yo empecé a sentir que yo me ahogaba. Yo no podía con tantos niños, yo era novata totalmente. Ella pensaba que estaba con una maestra totalmente experimentada y ella tenía que entender que yo era una estudiante todavía. Me calificó 10 en todo, pero primero me torturó. Y story time de la primera vez que di clases, es decir, la primera vez que yo fui maestra. Todo esto sucedió en el año 2011, es decir, hace aproximadamente 15 años por allí. Recuerdo que yo estaba en séptimo semestre, es decir, ni siquiera había culminado la carrera. Tú dirás, ¿empezaste a trabajar? Pues no. Recuerdo que simplemente fueron mis primeras pasantías. A mí me tocó hacer mis prácticas preprofesionales en una institución educativa fiscal. Y no me enviaron a un colegio, me enviaron a una escuela. No sé si solo me pase a mí o también a alguno de ustedes, pero a veces siento que el destino y la vida no juega a mi favor. Y ustedes me dirán por qué se los digo, así que ya les voy a contar por qué. Pero antes quiero decirles que recuerdo como si fuese ayer esa primera vez que yo entré a un salón de clases. Ingreso y me presentan a la maestra que iba a ser mi tutora. Entonces, recalco que la primera semana era la semana de observación, la segunda semana era la semana de fogueo y la tercera semana y cuarta iban a ser de prácticas. Terminando el mes, es decir, las 4 semanas, me iban a calificar una carpeta donde estaban todos los lineamientos y los ítems que la maestra debía calificar. Entonces, ahora regresando al punto, recuerdo que aquella primera vez que yo ingresé, me tocó conocer a la maestra. Me presenté. Me miró de arriba a abajo y simplemente dijo: buenas tardes, buenos días, bienvenida, tome asiento. Hubo algo muy particular y es que yo sentí que ella quería que, aunque eran la primera semana de observación, yo sentí que ella quería que yo empezara a darles clases a sus niños. Y como que me decía: sáquenme la punta a los lápices, revísenme las tareas y cosas así. Que obviamente yo hice porque obviamente eran mis prácticas y necesitaba tener una buena nota. El punto central no es que no me gustaba hacer estas cosas, sino que yo veía algo muy bueno en ella. Y es que era una maestra, o bueno, es porque no sé más de la vida de ella, bastante estricta con sus estudiantes. Y algo que me encantaba es que ella sabía tener el control del grupo, es decir, ella sabía que sus estudiantes le captaran atención. A pesar de que eran niños de 6 y 7 años, ella se paraba al frente y todos los niños la miraban y era muy interactiva, muy lúdica, o sea, una excelente maestra. Pero ahí viene lo malo. Para mí, yo la veía como Úrsula, la de la Sirenita. Era demasiado estricta conmigo, era muy mala, me hablaba muy feo y esas cosas. Ya para la segunda semana, que era la semana de fogueo, recuerdo que ella me dijo que ella daba la mitad de la clase o ella empezaba y yo terminaba la otra mitad. Así pasaron varios días y recuerdo que yo continuaba haciendo esto porque era parte de mis prácticas. Hasta que yo no sé por qué, en un determinado momento yo empecé a sentir que yo me ahogaba. Yo no podía con tantos niños, yo era novata totalmente. Entonces, para esto, ella en una ocasión vino y me dijo: tú no sirves como docente, los niños te comen viva. ¿En serio quieres ser maestra? Porque tú no sirves. Yo recuerdo que ese día yo salí de esa clase y me fui llorando y yo me sentí muy mal porque ella estaba destruyendo mis sueños, o sea, eso era lo que yo estaba estudiando. Y recuerdo también que yo llegué a mi clase en la universidad y yo le comenté esto a mi profesor y él me dijo: mira, esa gente lo único que hacen es ponerlos nerviosos, simplemente ustedes hagan lo que saben y punto. Cuando al principio les dije que quizás yo sentía que yo no tenía suerte, era porque a mis compañeros les habían tocado maestras que, bueno, la verdad que eran, digamos que muy buenos con ellas, no les exigían que entraran al salón, no los corregían, se iban y los dejaban solos, y a mí me había tocado las brujas, la más mala. Bueno, según yo pensaba en ese tiempo. El detalle es que ahora sí llegó la tercera semana, bueno, las 2 últimas semanas en las que yo sola tenía que ver cómo yo hacía con todo esto. Y ella simplemente se sentaba a observarme, me miraba y hacía estos gestos, miraba la cara, no quería que yo le preguntara nada. Si yo le preguntaba, me decía: hágalo usted, aprenda usted. O sea, totalmente mala conmigo. No sé, yo no le había hecho nada, ni la conocía. Pero es que el detalle no es ese. El detalle es que en parte, creo que a todos nos ha pasado en nuestras prácticas
prácticas profesionales. En la universidad y en las aulas simplemente te enseñan la teoría, pero no te enseñan la pedagogía ni cómo hacerlo. En una escuela para maestros te enseñan, sí, ok, quizás un poco de pedagogía, los contenidos, pero es realmente allí, en la cancha, donde las papas queman con los estudiantes que tú aprendes. Hay niños demasiado inquietos, yo no sabía cómo hacer para que me capten la atención. Todos los días para mí era lo peor. Ella era muy mala conmigo, ella no me entendía. Ella pensaba que estaba con una maestra totalmente experimentada, ella tenía que entender que yo era un estudiante todavía. Al cabo del mes yo decía, no, a mí ella no me va a poner un 10, porque obviamente los pasantes tenemos que llenar una carpeta, les damos al maestro tutor que nos ha revisado y ellos te califican, o sea, del 1 al 10, y esto es una nota importantísima para tu graduación. Por lo tanto, yo tenía miedo que ella me pusiera la peor calificación de todas. Pero les cuento una cosa, llegó ese día, yo decía, no, yo sé que esta señora me va a poner 7. Ella me dijo que yo no sirvo para maestra, yo estoy segura. Ese día entré con mi carpeta en la mano, la saludé y le dije que me tenía que calificar. ¿Y saben lo que hizo ella? Hagan de cuenta que esta es la libreta, o más bien las hojas que ella tenía que calificar. Y en cada casillero, primero empezó a poner esto. Y yo dije, no puede ser, esta señora va a poner 0 en todo. Cuando ella llegó hasta el último, que eran como 20 casilleros, sube y hace esto. Me calificó 10 en todo, pero primero me torturó. Obviamente yo no sabía en ese instante por qué hacía esas cosas. Pero hay dos cosas importantes en todo esto. Cuando terminó de calificarme, me dijo, la felicito. En todo este tiempo decidí probarlo y le puedo decir que serás una excelente maestra. Trabajas a presión, das todo por tus niños y eso es lo importante. Y ella recordó una escena que para mí fue algo normal y fue una ocasión en que los niños estaban coloreando y yo le saqué punta a los lápices de cada niño. Eran como 24 niños, yo tuve esa paciencia, ella destacó eso en mí y que no todo maestro está presto a ayudar individualmente a cada estudiante. Como moraleja puedo decirles que a pesar de que una persona en algún momento intentó bajarme mi autoestima, yo nunca lo hice. Nunca dejes y ni permitas que alguien te diga que tú no puedes, que tus sueños no sirven o que tú no eres bueno para algo. Aférrate a ello y lucha. Actualmente ya tengo casi 14 o 15 años de maestra y te puedo decir que es la experiencia más linda que yo he vivido. Y no me dejé bajar la autoestima ni por ella ni por nadie, porque si tú crees en ti, no pasa nada. Continúa en lo tuyo y dalo todo. Escribe en los comentarios si ya hiciste tus prácticas docentes o si quizás estás estudiando otra profesión y has hecho tus prácticas. Tampoco dejes que nadie te humille en ellas, porque tú también eres y serás un profesional al igual que ellos. Escribe acá abajo en los comentarios, te estaré leyendo.